Hola a todos, yo soy Génesis Damaris Peña y esto es Un Propósito Inquebrantable. Hoy estamos felices de poder llegar hasta sus pantallas. Este es el segundo episodio de Un Propósito Inquebrantable, un podcast que nació para conocer esos propósitos inquebrantables que no solamente quizás pueden estar acá en Venezuela, sino que también están en las naciones de la tierra. Conocer más a fondo la vida de muchos ministros, apóstoles, pastores, pero también de personas como tú y como yo, que quizás aún no tenemos una iglesia o quizás aún no ejercemos como tal un pastorado a una iglesia, sino que somos pastores quizás de jóvenes, ministros de alabanza, ministros de adoración, pero también tú que ejerces una profesión, digámoslo así, particular o una profesión secular, que también sé que hay muchos propósitos inquebrantables detrás de ello. Y estamos felices en este segundo episodio y llegamos a ustedes gracias al Ministerios Casa de Autoridad para las Naciones, Mi Casa, y quiero que puedan seguirlos a través de las redes en Instagram como @ministerioscda. Aprovechando la oportunidad, también puedes seguirme en mis redes personales como @GenesisDamarisP en Instagram. Recuerda también suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de este podcast, de este episodio, de los próximos que están por venir, pero también de nuestro primer episodio que ya estrenamos hace ya 2 semanas. Estamos felices de poder seguir acá con ustedes conectados a través de esta gran red y de este podcast que sé que está siendo de bendición para la vida de muchos. Así que recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y también comentar, darle like y compartir esto con algún amigo que sé que será de gran bendición. Bueno, apóstol, usted nos habla ahorita sobre ese llamado de parte de Dios a su vida, ese llamamiento sobrenatural que usted tuvo. Creo que cuando uno tiene un encuentro con Dios, ¿verdad? Y lo puede ver en diferentes facetas de su vida, uno no vuelve a ser el mismo. Uno no vuelve a ser la misma persona, no vuelve a ser el mismo cristiano, no vuelve a ser, nada en su vida vuelve a ser igual. Sin embargo, usted hablaba que el Señor le decía que usted era su sacerdote, que usted era su siervo, pero quizás esta pregunta se la han hecho en algún momento de su vida, o no sé, alguien se acerca a preguntarle esto, pero ¿usted quería ser pastor? No, nunca. Nunca. Mi vocación era la enseñanza, porque yo cuando comencé en la iglesia, yo comencé a enseñar a los niños y ayudar al pastor allí. Entonces después a los intermedios, después a los párvulos, después a los adolescentes, porque yo nací en el Ministerio de la Asamblea de Dios y en la escuela dominical ellos tienen esa faceta, esos niveles. Ajá. Entonces yo fui en todos los niveles. Y llegué a los jóvenes, llegó un momento que el pastor ya no puede, te necesito adentro con los adultos. Wow. Entonces yo me preparaba para ir a la enseñanza a los adultos. Entonces mi vocación, mi pasión era la palabra. Yo amanecía estudiando la palabra y aún amanezco muchas veces estudiando la palabra. Y entonces sentí ese anhelo, ese deseo de ir al instituto para abastecer mi mente. Porque siempre yo tenía este concepto, que Dios usa una mente abastecida. Porque ya nadie puede dar lo que no tiene. Así es. Entonces, abastecer mi mente para seguir enseñando. Claro. Y entonces, en el primer semestre del instituto, fue cuando tuve esa experiencia de que me vi sentado en la roca. Y qué interesante es poder saber que antes de ser, como que dice usted, pastor, usted pasó por ciertas escuelas. Sí. Usted pasó por la escuela de los niños, pasó por la escuela de los jóvenes. Sí. Pasó luego por la escuela de los adultos y esto es algo que me río y aquí están en el set mucha gente que se está riendo. Ajá. Porque esto es algo que siempre nuestra pastora nos enseña acá en Casa de Autoridad. Gloria a Dios. Y es que antes de uno poder llegar a un liderazgo, por ejemplo, necesita pasar por cosas quizás
que quizás uno ve como insignificantes. Así es. ¿Cuántas personas están allí, verdad, que nos ven, por ejemplo, y que dicen, ay, es que yo ahorita estoy con los niños, pero yo no quisiera estar con los niños, yo quisiera estar con los adolescentes, yo quisiera estar con los jóvenes? Pero lo que no saben es que Dios va probando tu fidelidad en ciertas cosas, Sí. ¿verdad? Va probando cómo está tu corazón para Él. Así es. Porque si bien usted comenzó por eso, pero su pasión estaba en hacerlo. O sea, Sí. su pasión estaba en poder enseñar, en poder decir, wow, Señor, yo te estoy sirviendo a través de esto. Así es. Y qué importante es poder capacitarnos, porque sin capacitación no hay absolutamente nada en nuestra vida. Así es. Es por eso que queremos recordar las redes sociales de nuestro ministerio, un ministerio de capacitación, de restauración y de mucha bendición para tu vida. @ministerios CDA, en Instagram nos puedes seguir, y también en mi Instagram personal, @GenesisDamarisP. Estamos conversando con el amadísimo apóstol Rómulo Pérez de la Iglesia Jesucristo es el Señor, acá en nuestro estado La Guaira. Amén. Otra de las cosas, apóstol, que yo quisiera preguntar en este momento es que hay algo importante en la vida de alguien, y es cuando puede permanecer más allá de las circunstancias, ¿verdad? Puede permanecer más allá de cualquier tiempo difícil, de cualquier tiempo duro, Amén. de cualquiera sea lo que puede pasar, porque Dios es nuestra roca incorruptible. Así es. Y qué bonito es que usted haya podido saber eso desde el primer momento en que supo que iba, por ejemplo, a pastorear. Saber de que iba a estar usted en una roca en la cual se iba a deslizar, Amén. pero que Dios le viene y le dice, ¿sabes qué? Yo siempre voy a estar contigo. Amén. Yo te voy a guiar, yo te voy a llevar. Y en eso de conocer su llamado, sé que usted tiene mucho tiempo acá en La Guaira y sé que ha vivido momentos verdaderamente trascendentales acá. ¿Cómo ha sido la vivencia de ser pastor en un estado o en una sola parte de Venezuela durante tanto tiempo, y qué experiencia usted podría contarnos que ha marcado su vida? Porque hay pastores, ¿verdad?, que dicen, no, yo comencé acá, pero luego me fui para allá y luego el Señor me llevó para acá, pero usted siempre ha estado acá. Sí. Y sería bien interesante conocer una experiencia, algo que usted diga, wow, yo me quedo aquí por esto, porque sé que hay esta necesidad, por ejemplo. Sí. Bueno, primeramente, lo primero que tenemos que estar claros sobre el llamado. Así es. Que si no estamos claros sobre el llamado, ciertamente vamos a tener muchos inconvenientes para ejercer un ministerio que creemos que Dios nos los ha dado y realmente no viene de parte del Señor. Lo primero es que tenemos que tener claro en eso, porque Dios llama, Dios capacita y Dios envía. Pero una vez que tú estás claro en tu ministerio y donde Dios te haya colocado en esa área, lo que tienes que hacer es servir al Señor. Servir al Señor. Yo me preparaba, cuando comencé a pastorear, ya habían 4, 5, 6 hermanos, yo me preparaba como si fuera a predicar a 50, 100 personas. Wow. O sea, yo no estaba pendiente de que no van a venir 2 o 3, no. Yo le voy a dar un pensamiento, cualquier cosita, y no. Yo tuve esa bendición de parte de Dios. Pues Esa pasión. Sí, porque Dios es el que hacer como el querer en nuestros Así corazones. es. Y yo siempre me preparaba para predicarla mucho. Y Dios fue añadiendo. Y lo importante, hermana, es ciertamente lo que el Señor nos enseña, que lo primero, lo fundamental es la palabra del Señor. Amén. Fíjese, lo primero para un cirujano es el bisturí, y lo primero para un escritor es un lapicero, y lo fundamental para un ministro es la palabra del Señor, porque entendemos que la palabra, a través de la palabra es que nacemos de Lo parte es todo. de Dios. Sí. Y la palabra es lo que nos da crecimiento. Entonces, el orar es bueno, porque orar es hablar con Dios. Sí. La alabanza es importante porque Dios habita y se mueve en medio de la alabanza. Ayunar es importante, vigilar es importante porque ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Pero todo ello junto no supera la palabra. Porque la palabra es Cristo. Cristo es la palabra. Y el apóstol Pedro dice que tenemos que desear la leche espiritual no adulterada, porque por ella crecimos para la salvación. Entonces, lo único que nos da crecimiento es la palabra. Entonces, mi preocupación siempre ha sido abastecer mi mente, estudiar y apacentar. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te ama, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, bueno, apacienta mis ovejas.
O sea, la primera directriz de un pastor es alimentar al rebaño. ¿Entiendes? Y para alimentar al rebaño, el único alimento es la palabra del Señor. Así es. Es la palabra del Señor. Entonces, la mayor preocupación mía era no prepararme bien para dar la enseñanza, para dar la instrucción. Esa ha sido mi mayor preocupación. Yo, en lo personal, creo que Dios desde un principio puso en mí esa vocación o esa pasión por la palabra. ¿Entiendes? Yo, inclusive, aún hoy en día, a veces yo me paro a las 3 de la mañana, hago mi oración devocional y raya el alba y estoy estudiando la palabra. Algunas veces estoy estudiando la palabra hasta tarde, hasta las 2, 3, 4 de la mañana, y después me recuesto un rato y me paro más tardecita. Pero siempre dedicándole tiempo a la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Una vez me descuidé al respecto, no me preparé para la predicación y, como siempre, ¿no? Confiando en la experiencia, en el conocimiento, en las habilidades. Y yo sentí que me quedé en vergüenza, porque yo estaba acostumbrado a hacer buena exposición de la palabra y esa vez quedé mal. Y pasé todo ese día y parte de la noche llorando, Señor, perdóname, wow. Señor, perdóname. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos para el Señor tenemos que hacerlo con excelencia. Así es. Y esa es mi mayor preocupación. La palabra. La palabra. Porque la palabra, nosotros somos frutos de la palabra. Amén. Un día oímos la palabra tocó a nuestras vidas y hubo el milagro del nuevo nacimiento, de la nueva criatura. Y como dice la Biblia, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no escuchamos la palabra del Señor, si no anunciamos la palabra del Señor, no va a haber cambio. Lo que trae la salvación es el oír la palabra. Por eso que el Señor dice, ¿y cómo clamarán a cada quien no conoce? ¿Y cómo le van a conocer si no hay quien le anuncie, quien les enseñe? ¿Y cómo se le van a enseñar si no son enviados? Sí, Señor. Entonces la iglesia de Cristo es una iglesia apostólica porque es una iglesia que ha sido enviada. Y hacer discípulos, y predicar el evangelio. Entonces el propósito de la iglesia, la iglesia existe con el propósito de predicar, de anunciar el reino. ¿Y cómo anunciamos el reino? Como dice el apóstol Pablo, por la locura del evangelio. Así por es. La locura de la predicación del evangelio. Entonces ese es el propósito de nosotros existimos como iglesia, gloria al nombre del Señor. Y la experiencia, una experiencia desagradable fue esa, que no me preparé bien para predicar la palabra. Para predicar la palabra. Y bueno, apóstol, usted nos decía ahorita algo que la palabra es lo más importante que puede tener todo creyente. Así es. Y que usted exponía la palabra y que apacentaba, por así decirlo, ovejas, apacentaba la grey de Dios. Amén. Pero usted también apacienta pastores. Y es difícil. Si es difícil pastorear ovejas con todo pastores. Imagínese, sí. Apacienta pastores y a través de esa organización, por así decirlo, de la cual preside, que es la confraternidad, que de eso se trata, de poder formar sí. O de ayudar en ese aspecto a hombres y mujeres de Dios sí. Que están emergiendo. Entonces, mi pregunta viene y sería una respuesta, no sé si rápida, corta. ¿Es difícil pastorear pastores? No ¿O qué tan complicado es? No es difícil, es dificilísimo. Ay, imagínese. Sí, porque tenemos que tratar con diferentes caracteres. Y hay pastores que no se dejan pastorear. Wow, sí, no imagínese. Se dejan pastorear. Hay pastores que ciertamente, bueno, actúan de una manera incorrecta, gloria al nombre del Señor, pero a todo hay que llevarlo. El Señor nos da gracia y nos da sabiduría para irlo soportando, irlo llevando, gloria al nombre del Señor. Hay pastores que son sencillos, son humildes, hay otros que son altivos, unos que son contenciosos, unos son iracundos, wow. Pero con todo hay que librar. Es que en el mismo rebaño, en la misma iglesia, tenemos diferentes ovejas con diferentes caracteres, sí, y a todas tenemos que amarlas, y a todos tenemos que prestarle calor y abrigo, y orientarla, y pasarle la manito, y aconsejarla, y regañarla. Esa es parte del trabajo. Parte del trabajo bien arduo, ¿verdad? Que sí, ha hecho durante tanto tiempo. Sí, señor. Y sabiendo que usted ha estado pastoreando pastores, aparte de pastorear la grey del Señor, de pastorear sí. Su iglesia, ¿qué puede, vamos a poner como algo, desde hace 20 años para atrás, cómo usted ha visto que ha sido la evolución pastoral en La Guaira? ¿Cómo usted puede ver al cuerpo de Cristo en este momento acá? ¿De qué manera puede describirlo o percibirlo? Bueno, en cierta forma el cuerpo de Cristo se ha limitado en muchos aspectos. Por ejemplo, a lo que respecta a la parte apostólica y profética, la Biblia es clara. La Biblia nos enseña que, como le dije al comienzo, la iglesia es un diseño de Dios.
Y el Señor estableció una forma para que esa iglesia fuera edificada. Claro. Y el Señor lo estableció y lo revela a través del apóstol Pablo cuando dice edificado del fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal de Jesucristo mismo. O sea, la palabra es el fundamento para todas las cosas. Todo tiene que ser conforme a la palabra. Y ejemplo nos dejó Jesús. Jesús vino conforme a la Sagrada Escritura, nació conforme a la Sagrada Escritura, ejerció su ministerio conforme a la Sagrada Escritura, padeció, murió, fue crucificado conforme a la Sagrada Escritura, fue muerto y sepultado conforme a la Sagrada Escritura, resucitó conforme a la Sagrada Escritura, subió a los cielos conforme a la Sagrada Escritura y ha de venir conforme a la Sagrada Escritura. O sea, toda su vida fue conforme a la Sagrada Escritura. Entonces, toda nuestra vida tiene que ser conforme a la Sagrada Escritura. Por eso que dice, fundamentado o edificado en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Bueno, Dios estableció 5 ministerios. Él descendió a lo más profundo, a lo más ínfimo de la tierra, llevó cautivo a la cautividad y dio a los hombres. Constituyó a un apóstol, a otro profeta, a otro pastor, a otro evangelista, a otro maestro. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la edificación, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios y para que todos crezcamos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la tarea o el compromiso que tenemos todos los que hemos sido llamados al ministerio, edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, en la parte que tiene que ver con la iglesia, que me está haciendo la pregunta sobre relación al estado de La Guaira, que esa parte no la toman en cuenta, pero sobre todo la parte profética y apostólica. ¿Eso es bíblico? ¿Cómo Así podemos cercenar lo profético y lo apostólico? Son 5 ministerios, y mientras la iglesia siga como iglesia, porque la iglesia aún no ha llegado a ese nivel de la estatura de la plenitud de Cristo. Es así. Y hasta la iglesia no llegue a ese nivel de estatura de la plenitud de Cristo, los 5 ministerios están vigentes. La iglesia viva y creciente sigue vigente esos 5 ministerios: profeta, apóstol, evangelista, pastores y maestros. Lo que pasa es que hay la desinformación, porque no se tiene un conocimiento claro, no se escudriña al respecto, no se estudia al respecto, y todo lo que no entendemos lo satanizamos. Gloria es el nombre del Señor. Así es. Y también está la otra parte, que yo le llamo la parte traumática, por la mala experiencia de supuestos apóstoles, o supuestos profetas, o supuestos pastores, o evangelistas maestros que han estado ejerciendo ministerio y han cometido locura. Han cometido errores terribles. Y entonces, ¿qué pasa? Que con la misma tijera nos quieren cortar a todos. Entonces, el hecho de que un apóstol, un pseudoapóstol o pseudoprofeta comete errores, no puede juzgarlos a todos. ¿Entiendes? ¿Me estás entendiendo? Porque así como existe lo original, también existe lo falso. Claro. A nosotros no nos pueden engañar con un billete de $90, porque no existe. No. Pero sí nos pueden engañar con un billete de $100, porque sí existe. Sí, señor. Y el Señor dijo que habrá falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, habrá falsos de todo. El Señor lo dijo. Claro. Entonces, por la mala actitud, el mal comportamiento de unos supuestos apóstoles y profetas, y para ustedes contar, no vamos a cortarlo todo con una tijera. El Cristo estableció los ministerios y Él mismo lo confirma. Él se encarga de confirmar los ministerios. Entonces, lo que yo observo en la parte profética y apostólica, que en este tiempo es tiempo de que la iglesia se mueva en lo sobrenatural, porque la iglesia es sobrenatural, gloria al nombre del Señor. Entonces, son cosas que tenemos que tomar muy en cuenta. Entonces, hay iglesias que aún está todavía no toman en cuenta lo apostólico, no toman en cuenta lo profético, señalan, acusan y todas estas cosas. Bueno, son nuestros hermanos en Cristo, pero lamentablemente pues tienen ese error. Es igual como el Señor dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales. ¿Y cómo se come eso? Bueno, los dones espirituales están en la palabra del Señor. Es así. Y si el Señor dice: no quiero, hermanos, que ignoréis, es que tenemos que tomar en cuenta los dones espirituales que fue dado a la iglesia, como son los dones de revelaciones, palabras de sabiduría, palabras de ciencia y discernimiento de espíritu, como son los dones de poder, fe, milagro y sanidad divina, como son los dones de inspiración, lengua, interpretación de lengua y profecía. Estos son allí. Entonces, cuando nosotros le damos lugar y activamos todos los 5 ministerios, funcionan también los dones espirituales. Es así. Porque ¿cómo funciona el don de palabra profética si no es a través de un profeta? ¿Entiendes? ¿Cómo nos viene? Porque por supuesto está el don profético y está el ministerio profético. Es así. Pero es necesario que venga una palabra de revelación, que venga una palabra de ciencia. Pero ¿cómo va a venir? A través de los dones ministeriales. Es así. Y todo fundamentado en la palabra. Entonces, apóstol, ya estamos por culminar. Y una última pregunta que yo pudiera hacerle es: ¿cuál sería su consejo para esa generación que se levanta o que se está levantando en este tiempo, no solamente en Venezuela, sino en las naciones? ¿Cuál sería su consejo
teniendo en cuenta que usted es un hombre que ha pasado por momentos difíciles, Amén. por momentos de mucha bonanza, de alegría en el ministerio, pero también por momentos críticos. Es así, ¿no? Sí. ¿Y qué consejo le daría? En una palabra, vamos a ponerlo así, 3 palabras. ¿Qué le diría a alguien que se está levantando en el ministerio? ¿Cuáles serían esas 3 cosas que tendría que tener esa persona? Bueno, en primer lugar, vida devocional. Si no hay vida devocional, no hay crecimiento, no hay esa vivencia del cristianismo, del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Amén. Entonces no hay esa vivencia sobrenatural, vida devocional. Tiene que vivir su vida amalgado con la palabra del Señor. No puede poner la palabra en un segundo término, en un segundo lugar. Hay muchos que toman la palabra solamente los domingos cuando van a la iglesia, Sí. o cuando leen el texto. Vamos a buscar el texto tal. No. La palabra tiene que ser tu alimento, joven. A diario la palabra. El Señor dijo algo muy claro que tenemos que tomarlo muy en cuenta. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Amén. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, somos ciudadanos venezolanos y somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos una naturaleza natural, pero también tenemos una naturaleza espiritual. Recuerde que la Biblia dice que se une al Señor un espíritu es con Él. Es así. El Señor dice, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo está por el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que no sois vuestros, sois del Señor? Entonces hay una relación, hay una comunión entre nosotros y Dios es a través del Espíritu. Dios nunca va a tener comunión con nosotros a través de nuestra carne, es a través de nuestro Espíritu. Y la palabra de Dios es Espíritu y es vida. Entonces, uno de los consejos que yo le doy, que tiene que ver con la vida devocional, que es su vida devocional, su vida de oración y su vida de estudio profundo de la palabra del Señor. Es oración y la palabra del Señor. Que fue lo que los apóstoles dijeron al comienzo. No. Estamos cometiendo un error. Nos estamos ocupando de unas cosas que nos están absorbiendo y no puede ser. Vamos a escoger hombres, mujeres por supuesto, llenos del Espíritu Santo, para que se encarguen de la mesa, mientras nosotros nos encargamos de la oración y la palabra. La oración y la palabra. Si quieres ser un líder exitoso en el Señor, mantente fiel a tu vida de oración. Lo más importante para ti debe ser tu encuentro a diario con el Señor. A diario. El Señor dice, yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Así es. El Señor dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Entonces, ese es un área que tenemos que nosotros que atender, no descuidarnos. Habrá momentos que no podrás tener la vida devocional por Y o por C, pero inmediatamente reanuda todo y entra en tu relación íntima con Dios. El Señor dice que tenemos que fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Y la única manera de fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza es a través de nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Entonces, el éxito del cristianismo y el éxito de todo ministerio, si usted lee el libro de los generales de Dios, que son generales de Dios, por su experiencia, por su trayectoria, usted puede observar que todo radica en la oración y en la palabra. La oración y la palabra. La palabra y la oración. ¿Por qué? Porque su palabra es espíritu, su palabra es vida. Inclusive el Señor dice, escudriñen la Sagrada Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, dice Juan 5:39. ¿Y sabe qué dice el verso 40? Y no queréis venir a mí para que recibáis vida. O sea que cada vez que vamos a la palabra, recibimos vida. Cuando estudiamos la palabra, cuando escudriñamos la palabra, cuando llenamos la palabra y cuando declaramos la palabra, cuando cantamos la palabra, estamos recibiendo vida, porque su palabra es espíritu, y su palabra es vida. Y recuerda que ella dice que no retornará vacía. Amén. Ella cumple su propósito, su objetivo. Aunque no sintamos nada, aunque no veamos nada, ningún acontecimiento, ninguna señal, pero ella está actuando, gloria al nombre del Señor. Porque ella es espíritu, es vida. Y recuerde que todas las cosas pasarán, para su palabra permanecerá para siempre. Así es, apóstol. Y bueno, ha sido un placer tenerlo con nosotros acá. Amén, hermano. Y yo quisiera preguntarle algo que va fuera quizás de todo lo que le he preguntado o lo que hemos conversado a lo largo de este podcast, y es, ¿quién es su cantante cristiano favorito? Bueno, déjeme decirle que cuando yo me entregué a Cristo, estaba en su apogeo Estanislao Marino. ¿Ese es su cantante favorito? Sí, y yo en esa época recuerdo, como tenía mi empresa, mi electroauto, yo compré todos los cassettes, todos los discos de Marino. Y bueno, ya casi se me olvidaron las canciones, pero esas eran mis canciones favoritas. Ajá, y de una canción que usted se acuerde de Marino, como bien lo conocemos,
nos podrían cantar un pedacitico para cerrar esta entrevista. Yo sé que usted canta muy bien. Ahí donde ustedes ven al apóstol Rómulo, yo he ido varias veces a su iglesia y me sorprende la manera en la que canta, me sorprende la manera en la que él, wow, y la gente se anima a cantar de una manera que usted ni se imagina. Así que un pedacitico, apóstol, de una canción sí, hay una que dice así. De Marino. Yo te alabo, Padre mío, porque has cambiado mi vida. Yo te alabo, Padre mío, porque has cambiado mi lamento en gozo. Yo te alabo, Padre mío, con amor puro y sincero, como el que me dio Jesús. Yo te alabo cada día con mi alma, con mi vida y con todo el corazón. Cuando me acuerdo, Señor, lo que era y ahora soy, cuando me acuerdo, te canto con el alma. Cuando me acuerdo, Señor, lo que era y ahora soy, cuando me acuerdo, te canto con el alma. Yo quiero más del Señor, yo quiero más de mi Cristo, yo quiero más del Señor. Yo quiero más de mi Cristo, quiero sentirle en mi ser, cantarle y adorarle porque Él es mi Dios. Quiero sentirle en mi ser, cantarle y adorarle porque Él es mi Dios. ¡Qué alegría! Bueno, un aplauso, apóstol. ¡Aleluya! Ha sido un verdadero placer tenerlo Gracias, con nosotros. Es una honra para mí haberlo entrevistado y qué bueno es poder decir que en algún momento entrevisté al apóstol Rómulo Pérez. Espero que para ustedes también haya sido una bendición estar en este día con nosotros, en este podcast, Un Propósito Inquebrantable, en su segundo episodio. Recuerden seguirnos a través de mis redes personales, @GenesisDamarisP en Instagram y también las redes de Casa de Autoridad, @ministeriosCDA. Esto fue Un Propósito Inquebrantable en su episodio número 2. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dejarnos un comentario y un like. Eso no es nada para ustedes, así que háganlo. Bendiciones.